Desde tiempos inmemoriales, un nombre ha resonado entre las sombras de la historia sagrada: Lucifer. Para muchos, él es el ángel caído, el enemigo de Dios, el arquetipo del mal absoluto. Pero ¿qué pasaría si os dijera que la verdadera identidad de Lucifer puede ser mucho más compleja de lo que la narrativa tradicional nos ha hecho creer? ¿Qué pasaría si su papel original en la Biblia fuera completamente diferente a lo que nos han enseñado? La palabra Lucifer aparece solo unas pocas veces en las Escrituras, y su interpretación no es tan sencilla como parece. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la figura de Lucifer ha sido asociada al diablo, el príncipe de las tinieblas y el gran rebelde que desafió los cielos. Pero, ¿por qué se utilizó este nombre para describir a un ser de luz? ¿Qué ocurrió realmente en la caída de los ángeles? Y, lo más importante, ¿Lucifer era un villano? ¿O su verdadero papel fue distorsionado para ocultarnos el conocimiento prohibido? La historia de Lucifer está entrelazada con creencias antiguas, traducciones ambiguas y posibles manipulaciones teológicas. El nombre Lucifer tiene orígenes latinos y literalmente significa portador de luz. Sin embargo, este término no aparece en el hebreo original de la Biblia. Lo que sabemos de él proviene principalmente de un único pasaje enigmático, Isaías 14:12, donde dice: «¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana?». Pero muchos teólogos argumentan que este pasaje no se refería a un ángel al caído, sino al rey de Babilonia, un monarca arrogante que trató de hacerse igual a Dios. ¿Por qué entonces esta interpretación se ha consolidado a lo largo de los siglos? ¿Quién decidió que Lucifer era el mismo Satanás? ¿Qué pasaría si la Iglesia y los traductores de la Biblia hubieran manipulado esta historia para ocultar algo aún mayor? Para entender la verdadera identidad de Lucifer, necesitamos remontarnos al origen del concepto de ángeles caídos. La narración cristiana nos enseña que Lucifer era un ángel poderoso, creado por Dios, pero que, vencido por el orgullo y el deseo de poder, se rebeló contra el Creador y fue expulsado del cielo junto con una tercera parte de las huestes celestiales. Esta historia está fuertemente asociada con Apocalipsis 12:7-9, que describe una gran guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus seguidores, quienes son arrojados a la tierra. Sin embargo, el texto nunca menciona a Lucifer por su nombre. La identificación de Lucifer con Satanás se hizo dominante gracias a los escritos de San Jerónimo en el siglo IV, cuando tradujo la Biblia al latín y utilizó el término Lucifer para describir al rey de Babilonia. Esto bastó para que Lucifer fuera asimilado a la figura del diablo a lo largo de los siglos, y esta interpretación se consolidara en la teología cristiana. Pero ¿qué pasa si esta conexión no es cierta? ¿Qué pasaría si Lucifer nunca fuera enemigo de Dios, sino más bien un portador de conocimiento prohibido que fue silenciado? Si analizamos los textos apócrifos y las tradiciones más antiguas, encontramos una visión radicalmente diferente de Lucifer y su caída. En algunas ramas del gnosticismo, por ejemplo, Lucifer no es un ser malvado, sino más bien un liberador de la humanidad, un ser que desafió al dios Demiurgo para traer luz y sabiduría a los hombres. Esta idea es similar a la historia de Prometeo de la mitología griega, quien robó el fuego de los dioses para otorgar conocimiento a los mortales. El paraíso perdido, poema épico de John Milton, también reforzó esta idea al retratar a Lucifer como un ser trágico, un ángel que cuestionó la autoridad divina y que cayó no por pura maldad, sino por su deseo de libertad.
Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Podría haber sido construida la imagen de Lucifer como el enemigo máximo para ocultar algo más profundo? Representa la búsqueda de conocimiento que la religión ha tratado de suprimir a lo largo de los siglos. Si Lucifer realmente era un portador de conocimiento prohibido, entonces su historia puede haber sido distorsionada intencionalmente para evitar que la humanidad busque el verdadero conocimiento. Muchos eruditos sugieren que la conexión entre Lucifer y el mal absoluto no surgió de la Biblia, sino de la estructura de poder de la Iglesia a lo largo de la historia. La Edad Media fue un período en el que cualquier búsqueda de conocimiento que desafiara el dogma religioso era severamente castigada. Los científicos, alquimistas y filósofos fueron perseguidos bajo cargos de herejía. ¿Y qué tenían en común todos estos pensadores? La búsqueda del conocimiento, de la luz, algo que Lucifer simboliza desde su origen etimológico. ¿Podría esto significar que Lucifer no era originalmente un ser malvado, sino más bien una figura prohibida asociada con la rebelión contra el control del conocimiento? Este concepto se vuelve aún más inquietante cuando observamos ciertas sociedades secretas y grupos esotéricos. Varias órdenes ocultas y tradiciones místicas no ven a Lucifer como un enemigo, sino como un símbolo de iluminación y libertad espiritual. La masonería, por ejemplo, se refiere a la búsqueda de la luz, un término que muchos teóricos de la conspiración vinculan con el conocimiento prohibido. El ocultismo renacentista y doctrinas como la teosofía interpretan a Lucifer como un ser que desafía la ignorancia impuesta por las religiones organizadas. Pero, ¿realmente estas sociedades poseen un conocimiento perdido sobre Lucifer? Y lo más importante, si el concepto mismo de portador de luz ha sido demonizado, entonces, ¿qué otros secretos pueden haber sido ocultados a la humanidad? Otra evidencia de que la figura de Lucifer puede haber sido manipulada a lo largo de los siglos se encuentra en textos precristianos, particularmente en las tradiciones babilónicas, cananeas e incluso egipcias. En la mitología cananea, por ejemplo, hay un dios llamado Helel, que también significa estrella de la mañana. Exactamente el mismo término traducido más tarde como Lucifer en Isaías 14:12. El Helel era un ser celestial que intentó ascender al trono supremo, pero fue derrotado y arrojado al inframundo. Esta historia es inquietantemente similar al mito de Lucifer y la rebelión angelical. Pero hay un detalle intrigante. Para los pueblos antiguos, Helel no era un ser maligno, sino más bien un símbolo de un ciclo cósmico inevitable, donde reyes y deidades intentaban alcanzar el máximo poder y finalmente eran castigados por su arrogancia. Esto indica que la Iglesia puede haberse apropiado de este mito y transformarlo en la imagen del diablo que conocemos hoy. Pero si esta narrativa fue manipulada, ¿qué otras verdades podrían haber sido alteradas para mantener el control sobre las creencias de la humanidad? Esta teoría se fortalece cuando analizamos la figura de Lucifer en el contexto de las civilizaciones antiguas. En Egipto, por ejemplo, el dios Horus era a menudo asociado con la estrella de la mañana, el mismo título utilizado para describir a Lucifer en la tradición cristiana posterior. Horus era visto como un dios que traía luz y sabiduría luchando contra la oscuridad. Lo mismo sucede en muchas culturas, donde las deidades asociadas con el conocimiento y la luz también eran descritas como rebeldes o desafiantes del poder divino. Si miramos la historia desde esta perspectiva, ¿es posible que Lucifer no fuera originalmente una entidad maligna, sino más bien un arquetipo de aquellos que desafían el orden establecido?
¿Qué pasaría si esta orden hubiera suprimido este conocimiento por miedo a lo que pudiera significar para la humanidad? Si Lucifer no era originalmente una entidad maligna, entonces, ¿por qué la Iglesia consolidó su imagen como la del mayor enemigo de Dios? Para entender esto, debemos observar la lucha de poder dentro del cristianismo primitivo. Durante los primeros siglos de la Iglesia, diferentes corrientes teológicas disputaron la interpretación de las Escrituras. Entre ellos estaban los gnósticos, un grupo que veía a Lucifer no como un demonio, sino como un ser celestial que intentaba liberar a la humanidad del gobierno de un dios tiránico, el demiurgo. Según los textos gnósticos, el demiurgo sería un dios falso que creó el mundo material para aprisionar las almas humanas. Desde esta perspectiva, Lucifer podría haber sido un liberador, alguien que trajo el conocimiento divino para despertar a la humanidad de la esclavitud de la materia. Esto explicaría por qué la Iglesia luchó ferozmente contra el gnosticismo y destruyó sus escritos, etiquetando sus ideas como heréticas. Pero si esta visión fuera cierta, entonces, ¿quién gobierna realmente este mundo? ¿El Dios de la Biblia o una entidad que nos mantiene en un ciclo eterno de ignorancia? Otro elemento intrigante es el modo en que se trata a Lucifer en las tradiciones esotéricas y ocultas. En algunas ramas de la cábala y el hermetismo, Lucifer no es visto como un ser maligno, sino como el guardián del conocimiento antiguo al que solo pueden acceder aquellos que buscan la verdadera iluminación. Esto encaja con el concepto de que la luz de Lucifer puede representar conocimiento prohibido, oculto durante siglos por las religiones organizadas. De hecho, algunas órdenes secretas y sociedades ocultas ven a Lucifer no como un adversario de Dios, sino como un símbolo de rebelión contra la ignorancia y el dogma impuesto por las instituciones religiosas. ¿Significa esto que en algún momento de la historia el conocimiento asociado con Lucifer puede haber sido demonizado deliberadamente para evitar que las masas tuvieran acceso a él? Si Lucifer representa la luz y la búsqueda del conocimiento, entonces, ¿quién se beneficiaría de mantenernos en la oscuridad? Si Lucifer simboliza el conocimiento prohibido, entonces su historia puede estar conectada con uno de los mayores misterios de la humanidad, el mito del fruto del conocimiento en el Jardín del Edén. La Biblia nos enseña que Eva fue tentada por una serpiente para comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo a Dios y trayendo el pecado al mundo. Pero ¿qué pasa si esta historia no es exactamente como nos la han contado? Varios estudiosos y tradiciones esotéricas sugieren que la serpiente podría representar una entidad que deseaba liberar a la humanidad de la ignorancia, otorgándole la capacidad de discernir el bien y el mal. Esto se conecta directamente con la idea de Lucifer como el portador de luz, el que ofrece sabiduría a quienes buscan la verdad. Si esta interpretación es correcta, entonces el pecado original no fue un error, sino más bien un acto de rebelión contra un sistema que deseaba mantener a la humanidad en la oscuridad. Y si es así, ¿fue la expulsión del paraíso realmente el primer intento de suprimir el conocimiento prohibido? Además, la historia de la caída de Lucifer se hace eco de otras narraciones antiguas sobre seres divinos que desafiaron el orden establecido y trajeron conocimiento a la humanidad. En el zoroastrismo, por ejemplo, existe la figura de Ahriman, un espíritu que desafió a la deidad suprema y trajo el caos al mundo. En la mitología sumeria encontramos a Enki, un dios que desobedeció a los dioses superiores para otorgar sabiduría a la humanidad. El mito griego de Prometeo, que robó el fuego a los dioses para dárselo a los mortales, también sigue esta misma estructura. ¿Pero qué significa esto?
Estas historias representan el mismo acontecimiento reinterpretado en diferentes culturas. Y si es así, ha sido engañada la humanidad, haciéndole creer que quien nos trajo el conocimiento es en realidad nuestro enemigo. Si Lucifer realmente simboliza el conocimiento prohibido, entonces la gran pregunta es, ¿quién decidió que debería ser visto como el gran villano de la historia? Durante siglos, la Iglesia consolidó la idea de que cualquier forma de conocimiento que desafiara los dogmas establecidos era peligrosa y herética. Vemos esto en la persecución de la ciencia durante la Edad Media, en la censura de textos filosóficos y en la condena de grupos que buscaban comprender la realidad más allá de las escrituras tradicionales. Pero ¿qué pasaría si esta demonización del conocimiento no fuera solo una estrategia de control, sino una forma de evitar que la humanidad despierte a algo más grande? Si Lucifer representa el cuestionamiento y la búsqueda de la verdad, entonces su condena puede haber sido la mayor conspiración religiosa de todos los tiempos. Pero ¿cuál sería el verdadero propósito detrás de esta narrativa? ¿Sería esta una manera de mantener a las masas bajo control espiritual? Además, existe una conexión inquietante entre Lucifer y la forma en que el cristianismo ha adoptado el concepto de dualidad absoluta entre el bien y el mal. En la tradición judía más antigua, el concepto de Satanás no existía como un ser opuesto a Dios, sino más bien como un adversario o acusador dentro del propio plan divino. El propio libro de Job muestra a Satanás como un siervo de Dios, probando la fe de los hombres, y no como un rebelde desterrado del cielo. Solo con el cristianismo y la influencia de la teología persa de Zoroastro se hizo más fuerte el concepto de un gran enemigo del Creador. Esto significa que la idea misma del diablo, tal como lo conocemos hoy, puede haber sido un concepto moldeado a lo largo de los siglos, y no algo que siempre fue parte de la creencia original. Pero si Satanás fue solo un agente divino, y Lucifer nunca fue originalmente el demonio que conocemos hoy, entonces, ¿quién está realmente detrás de la mayor manipulación teológica de la historia? La manipulación de la imagen de Lucifer puede haber sido una de las mayores reconstrucciones narrativas de la historia. Y para entender su verdadero significado, necesitamos observar cómo las diferentes sociedades lidiaron con esta figura. El nombre Lucifer no aparece como nombre propio en la Biblia hebrea original, pero su asociación con el mal absoluto creció con el tiempo. Sin embargo, el concepto de un ser de luz caído que desafía a los dioses es una constante en muchas mitologías. En la cábala judía, por ejemplo, existe la figura de Samael, un ángel de la muerte que, aunque a menudo se le vincula con el mal, también tiene un papel dentro del orden cósmico. En el hermetismo y la alquimia medieval, Lucifer era interpretado como el arquetipo de la iluminación y el scintilla, autoconocimiento, no de la destrucción. Esto nos lleva a una pregunta intrigante. El cristianismo medieval y las élites religiosas distorsionaron esta figura para impedir que la gente accediera a un nivel superior de conciencia. Otro detalle importante es la forma en que Lucifer fue asociado con la rebelión y el libre albedrío. Si miramos la historia de la humanidad, todos aquellos que desafiaron el sistema fueron perseguidos y demonizados. Filósofos como Giordano Bruno, científicos como Galileo Galilei e incluso reformadores religiosos como Martín Lutero eran vistos como amenazas al orden establecido. Pero, ¿el mito de Lucifer sigue este mismo patrón? Si representa la búsqueda del conocimiento y la libertad, entonces su demonización puede haber sido una forma simbólica de castigar a quienes se atreven a cuestionar la estructura dominante. Esto significaría que la figura de Lucifer no representa necesariamente el mal, sino más bien la insubordinación frente a los dogmas,
impuestos por quienes desean mantener el control. Pero si la verdadera luz se ha extinguido, ¿qué más podría permanecer oculto para la humanidad hasta el día de hoy? Si Lucifer ha sido realmente una figura distorsionada a lo largo de la historia, entonces, ¿qué más puede haber estado oculto en las sagradas escrituras? Si sus orígenes remiten a un ser de luz y conocimiento, ¿podría ser que esta verdad fue borrada para impedir que la humanidad despertara a algo mayor? Lo más intrigante es que su asociación con el mal absoluto no es una verdad universal, sino una construcción teológica que se ha consolidado a lo largo de los siglos. ¿Significa esto que todo lo que sabemos sobre el papel de Lucifer en la historia humana podría ser un gran error? Si la narrativa tradicional fue creada para suprimir ciertas enseñanzas, entonces, ¿quién controla realmente lo que la humanidad puede o no puede saber sobre su propia existencia? Y lo más importante, si la verdadera luz de Lucifer se ha extinguido, ¿qué significa esto para el futuro de la espiritualidad y el conocimiento humano? Lo que aprendemos de esta investigación es que la historia de la fe puede ser mucho más compleja de lo que nos han enseñado. La figura de Lucifer permanece envuelta en misterio y simbolismo, y su verdadera identidad puede perderse entre los fragmentos de manuscritos prohibidos y doctrinas olvidadas. Pero la pregunta fundamental sigue siendo, ¿Lucifer fue un traidor, un rebelde contra Dios o un portador de un conocimiento que la humanidad nunca debería haber recibido? Si realmente representa el despertar de la conciencia y la búsqueda de la verdad, entonces todo lo que creemos sobre el bien y el mal puede estar distorsionado. Pero si esa es la verdad, ¿estamos preparados para aceptarla?